100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. Bienvenidos, mis queridos amigos. Damos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar una serie titulada Los Milagros de Jesús, que tienen como objetivo hacernos entender el propósito que tenían los milagros a través de la vida de Cristo. Vamos a explorar cómo los milagros son también manifestaciones del amor, del poder divino, y nos invitan a reflexionar sobre un significado profundo y relevante para nuestra vida diaria. Es más que una manifestación sobrenatural. Vas a descubrir que estos actos no solo sanaban cuerpos, sino que también transformaban corazones, ofrecían esperanza en medio de las dificultades y traían salvación a la vida de las personas. Porque el propósito principal era el cambio del corazón. Así que vamos a sumergirnos en este viaje de fe, de esperanza y renovación espiritual mientras exploramos juntos la impactante verdad detrás de los milagros de nuestro Señor Jesús. ¿Me acompañan? Encontranos en Facebook, Mario Rubén Serrano. Juan 14, verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es interesante ver este pasaje bíblico donde el Señor nos muestra que la voluntad de nuestro Padre Celestial es que nosotros continuemos con las obras que comenzó Jesús. Los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas no terminaron con los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque no era simplemente el milagro, un hecho sobrenatural que se realizaba hasta que la Biblia, la palabra de Dios, se completara, sino que la motivación de Dios detrás de los milagros sigue vigente hoy. Estos principios que se desprenden de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, todo lo que encerraba cada una de ellas, son principios bíblicos, son motivaciones de Dios que todavía siguen vigentes en la actualidad. Y en este mundo, lleno de desafíos y de momentos difíciles, seguimos necesitando el obrar de Dios, la manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Los milagros del Señor, en medio de esta sociedad tan difícil que nosotros tenemos que enfrentar cada día, son como faros de esperanza y manifestaciones del poder divino del Señor en medio de esta humanidad que está tan afligida, tan perturbada y con tantos problemas. Cada milagro narrado con detalle y pasión en las Sagradas Escrituras no solo demuestra la compasión infinita que Jesús tenía hacia el hombre y que tiene hacia nosotros, sino que también esa necesidad o ese deseo profundo de intervenir en nuestras vidas de maneras transformadoras. Estos actos sobrenaturales realizados hace más de 2000 años siguen siendo relevantes para nosotros hoy y nos ofrecen enseñanzas valiosas sobre la fe, sobre la esperanza y el amor. Los milagros de Jesús no fueron simplemente actos aislados de bondad o demostraciones de poder, sino que fueron señales de una promesa mayor, la promesa del reino de Dios entre nosotros. Los milagros mostraban de que Dios estaba actuando en la humanidad caída, haciendo retroceder las fuerzas de oscuridad. A través de cada milagro, Jesús invita a todos a que abramos nuestros corazones a la verdad, que nos convirtamos a Él y que nuestra fe sea renovada. Cuando somos testigos de un milagro, nuestra fe se dispara. La gente cae rendida a los pies de Cristo y abren sus corazones a la verdad. Esto
trasciende tiempo y cultura, y llega a nosotros hoy también, mostrándonos cómo la presencia de Dios puede cambiar todo, sanar enfermedades, alimentar a miles de personas, calmar tormentas, dar nueva vida, resucitar muertos, pero sobre todo, hacer de que la persona, el hombre y la mujer, se vuelvan a Dios de todo corazón. Al reflexionar sobre los milagros de Jesús, nos adentramos en un viaje de descubrimiento donde vamos a comprender no solo el significado de estos actos poderosos, sino también cómo pueden influir en nuestra vida diaria. Vamos a ver cómo aplicar estas lecciones de fe, esperanza y amor que encontramos en estos relatos y de qué manera podemos aplicarlos a nuestras propias experiencias, a nuestros desafíos y necesidades. Vamos a ver en cada uno de estos relatos la compasión, el poder de Jesús a través de sus milagros, invitándonos a todos a ver en cada uno de ellos la mano de Dios trabajando en la vida del hombre y sobre todo cómo puede trabajar también en nuestras vidas. Uno de los propósitos de los milagros del Señor era poder manifestar el poder de Dios a través de cada uno de estos actos portentosos. Los milagros de Jesús nos muestran claramente el poder divino en acción, no solo cambiando realidades físicas, sino también tocando corazones, transformando vidas. Estos actos no eran meramente demostraciones de poder, sino señales de la cercanía del reino de Dios, invitaciones a la fe, manifestaciones de su compasión y también una muestra de su amor hacia la humanidad. La sanidad es un puente hacia la fe. Cada milagro de sanidad realizado por Jesús no solo aliviaban el sufrimiento físico, sino que también ofrecían una profunda sanidad y sanación espiritual, reforzando así la fe de cada persona, de cada individuo y de las comunidades o del pueblo que estaba allí presente. Por ejemplo, cuando el Señor sana a un paralítico, vamos a leer Mateo capítulo 9, del 1 al 8, que dice así: Después de esto Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esta historia, mis queridos amigos, no solo fue un acto de misericordia, sino también una demostración de la autoridad que tenía Jesús para perdonar pecados, enfatizando que hay una gran conexión entre la fe, el perdón y la sanidad. Esta historia nos recuerda la importancia que tiene la fe en el proceso de sanidad y cómo Jesús valora nuestra confianza en Él por encima de todo. La sanidad, el milagro, no es instantáneo. No es: bueno, si Dios me quiere sanar, Él sabe dónde vivo, o Él sabe mi necesidad. No, necesitamos actuar en fe. Necesitamos promover la fe en nuestra vida para poder capturar esa bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Él valora nuestra confianza en Él por encima de todo lo demás. La fe, mi querido amigo, mi querida amiga, la fe verdadera no solo se apropia de una solución física, sino que también busca el perdón y la transformación del corazón. Jesús no solo le dijo: bueno, te sano y ya está, sino que Él también percibió que había un problema con el pecado y era necesario solucionar ese tema antes de poder ver una solución física en el paralítico.
Y este milagro para nosotros, en el mundo moderno en el que vivimos, puede significar enfrentar la parálisis de la falta de perdón, la parálisis del pecado y otras parálisis espirituales que también pueden ser dudas, miedos, inseguridades. Y comprender que la sanidad física es muy importante, pero es necesario que también sanemos las causas o lo que nos ha llevado a estar enfermos. A veces son los miedos, las inseguridades, el pecado, cosas espirituales, parálisis espirituales que nos han deteriorado, que nos han arruinado espiritual y físicamente. Y Jesús tiene el poder, no solo de cambiar nuestras circunstancias externas, sino también de sanar nuestro interior, sanar nuestro corazón y las causas espirituales. Cuando vemos los milagros de provisión milagrosa, notamos allí el cuidado que Dios tiene hacia la humanidad. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces es un claro ejemplo de cómo Jesús atiende nuestras necesidades físicas y espirituales. Mateo capítulo 15, verso 32, dice que Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: «Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino». Luego Él hace este gran milagro de la multiplicación, donde muestra su poder para proveer de manera sobrenatural a la necesidad de la gente, pero también nos muestra su compasión hacia aquellos que le seguían, enseñándonos a confiar en su provisión y cuidado en cada aspecto de nuestras vidas. Tal vez estamos sirviendo al Señor, hemos puesto nuestro corazón, nuestra vida en las manos del Señor y pensamos que Él es ajeno a nuestras necesidades, pero el Señor sabe la situación económica que estás atravesando, sabe cuáles son tus necesidades, las de tu familia. Y el Señor no solo tiene poder para proveerte, sino que también tiene compasión de cada uno de nosotros. Este acto de la multiplicación de los panes y de los peces refuerza nuestra fe sobre la capacidad que tiene Dios para satisfacer nuestras necesidades más profundas, y esto nos anima a depender de Él en toda circunstancia que estemos atravesando. Este milagro nos muestra el cuidado de Jesús hacia cada uno de nosotros y también nos muestra que su cuidado abarca para todas nuestras necesidades. Primeramente tuvo compasión de todos los que estaban enfermos y los sanó. Él veía que sufrían, que tenían dolores en su cuerpo, tuvo compasión y los sanó. Luego vio que desmayaban, porque ya hacía un tiempo que estaban con Jesús, no quería que regresen a sus hogares sin comer, ¿sí? El cuidado del Señor abarca todas nuestras necesidades. Y en nuestra vida cotidiana, este milagro nos invita a confiar en la provisión de Dios incluso cuando nuestras reservas parecen insuficientes. Este milagro también nos invita a reconocer que, al compartir lo poco que tenemos, Dios puede obrar milagros y multiplicar también nuestros recursos para satisfacer no solo nuestras necesidades, sino también la necesidad de quienes nos rodean. Y lo puede hacer de manera mucho más abundante. Dice que luego del milagro recogieron en una oportunidad 12 cestas llenas, mucho más de lo que ellos tenían al principio, 5 panes y 2 peces. Entonces, qué interesante este milagro del Señor. También nos muestra Jesús, por medio de sus milagros, el poder y el dominio que tiene sobre la naturaleza y la vida. Cuando Él calma la tormenta en el mar, nos enseña Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, diciendo: «Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen?
El poder de Jesús sobre los elementos naturales se manifiesta en esta historia tan linda que acabamos de leer. Y así el Señor demuestra su autoridad sobre la creación y ofrece paz en medio del caos. Este es un recordatorio poderoso de que, sin importar las tormentas que enfrentemos en la vida, Jesús tiene poder para traer calma y seguridad. Y nos invita a confiar en su soberanía y recordar que con Él podemos enfrentar cualquier situación con paz y confianza. Amigo querido, amiga querida, la manifestación del poder divino a través de los milagros de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de experimentar ese poder transformador en nuestras vidas. Nos alienta a acercarnos a Él con fe, en busca de sanidad, provisión, paz o calma en medio de las tormentas. Estos milagros son un recordatorio de que no hay situación fuera del alcance de su poder y amor. Abramos nuestros corazones a esta acción milagrosa en cada momento de nuestra vida. Veamos los milagros del Señor moviéndose, movilizándose a nuestro favor. Y como respuesta, profundicemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Contactos: marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.